A la segunda ponencia del día, por favor. Bueno, como decía, vamos a dar comienzo a la segunda ponencia del día, que como todos sabéis, va a tratar sobre la atribución del uso de la vivienda en los procesos de separación y divorcio. Vamos a contar con ello con dos estupendos ponentes de la talla de Josefa Ruiz y Antonio Cardador. Voy a hacer una breve introducción del amplio currículum que tienen ambos dos. Voy a tratar de resumir lo máximo posible. Doña Josefa Ruiz se licenció en la Universidad Complutense de Madrid. Impartió clases en la Universidad, también Complutense de Madrid, hasta que decidió decantarse por la carrera judicial. Tras las oposiciones a judicatura en el año 2000, ascendió como magistrada a la Audiencia Provincial de Lugo, donde presidió la sección especializada en civil y mercantil hasta el año 2010. Desde enero de 2011 está en la Audiencia Provincial de La Coruña presidiendo la sección tercera, la civil. Con respecto al otro ponente, don Antonio Cardador, se licenció en Derecho en la Universidad de Málaga. Realizó de 2008 a 2011 oposiciones en el Cuerpo de Notarios y Registradores de la Propiedad. De 2011 a 2012 realizó el curso de experto en Derecho Urbanístico, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente. Desde abril de 2012 fundó Cardador y Marín Abogados, especializados, entre otras materias, en Derecho de Familia, siendo también profesor colaborador honorario en la Universidad de Málaga desde septiembre de 2014. Y por último, también presentar a Garbiñe Gorostiza, que es la relatora de la presente ponencia y, entre otras cosas, es tesorera de CEAG y de AJA Vizcaya y otra cosa no menos importante, mi amiga. Bueno, sin más dilación, doy paso a doña Josefa Ruiz. Buenos días. Como coruñesa os deseo a todos una bienvenida a esta ciudad, que la disfrutéis y que sea muy provechoso este congreso. Muchas gracias a los organizadores por haberme permitido hoy participar en el mismo. Voy a dar unas breves pinceladas de mi experiencia como magistrada en cuanto a la adjudicación de la vivienda conyugal. Os veo a todos tan jóvenes, tengo 61 años, llevo 37 en la carrera judicial. Bueno, vamos a hablar de la adjudicación de la vivienda conyugal y voy a dividirlo en subapartados. ¿Qué es lo que pasa cuando hay menores, hijos menores de edad? ¿Qué es lo que pasa cuando hay hijos mayores de edad? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay hijos? ¿Qué es lo que pasa cuando hay hijos discapaces? Y finalmente, qué es lo que pasa si es factible o no la división material de la vivienda conyugal. Vamos a empezar entonces por hijos menores. Con hijos menores, a partir del pleno de la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril del 2011, ya no hay la menor duda al respecto. La atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores es una manifestación más del principio del interés del menor, que no puede ser limitado por el juez, salvo lo establecido en el artículo 96 del Código Civil. Cuando llegó al Tribunal Supremo Encarnación Roca, se dedicó fundamentalmente al derecho de familia, y a partir de que entró en el Supremo se fueron estableciendo plenos claros sobre la materia que nos ocupa. En cuanto, como digo, cuando hay menores, la adjudicación, si leéis además la literalidad del artículo 96 del Código Civil, precepto que nunca fue modificado. Quizá ahora tengamos muchas lagunas legales en cuanto, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando damos una custodia compartida. También hay jurisprudencia del Supremo y la veremos. Pero tener claro el primer apartado. Con hijos menores, al ser un principio, una manifestación del principio del interés del menor que no puede ser limitado por el juez, mientras sigan siendo menores, la adjudicación de la vivienda conyugal tendrá que ser para el cónyuge y los hijos en cuya compañía quede. Todas las sentencias a partir del Pleno del Tribunal Supremo del 2011 reiteran, no hace más que reiterar este principio básico del interés del menor, con independencia del régimen de bienes, sociedad legal, gananciales o separación, con independencia de la titularidad del inmueble. Lo que se protege es el interés del menor y no la propiedad en el caso de una crisis de pareja, como manifestación del principio
básico jurídico del interés del menor, como siempre el interés más digno de protección. Queda claro lo que pasa entonces con menores. Con mayores, bueno, vamos a hablar antes de los incapacitados. Con los incapacitados o personas con discapacidad pasa lo mismo que con los menores. Deben ser equiparados a los hijos menores a partir de una sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 30 de mayo del 2012. Normalmente, cuando he tenido gente con gran discapacidad, está rehabilitada la patria potestad y como el artículo 96 del Código Civil no distingue entre lo que son menores e incapaces, los equipara a los menores y daros cuenta que hay una legislación muy específica sobre la discapacidad con múltiples convenios internacionales ya ratificados por España. Hace unos días salió una sentencia del 2018 donde al principio dije, ay Dios mío, marzo, abril, la tengo por aquí reseñada, pero realmente no es que cambiara de orientación el Tribunal Supremo, sino que era una persona incapaz que no necesitaba la vivienda porque tenía otra. Equiparamos entonces, bueno, estas sentencias de mayo, si queréis la referencia la tengo por aquí, es una de las sentencias últimas del Supremo, tenemos pues ya resuelto el problema en crisis patrimonial. ¿Qué pasa con menores? La vivienda va a ser para el cónyuge y los menores hasta que cumplan la mayoría de edad. ¿Y qué pasa con los incapaces? Mientras siga siéndolo, se le va a adjudicar a él la vivienda conyugal. La situación cambia radicalmente cuando nos encontremos con hijos mayores. Con hijos mayores, el Tribunal Supremo ha dictado, a partir de la sentencia de 5 de septiembre del 2011, una doctrina que dice: ningún alimentista mayor de edad cuyo derecho se regula conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil tiene derecho a que se le atribuya el uso de la vivienda familiar, con exclusión del progenitor con el cual no haya elegido convivir. ¿Por qué? Porque debe regir no el párrafo primero del artículo 96, sino el párrafo tercero. Podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fija, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias del caso, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. Es decir, cuando un hijo es mayor de edad, ya no cabe lo que podríamos llamar una expropiación, de una atribución sine die de la vivienda conyugal. Hay que fijar, dice el Tribunal Supremo, una serie de límites, y os voy a leer, por ejemplo, algún parrafito de las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Por ejemplo, todas las de septiembre, 27 de septiembre de 2017, 20 de junio del 2017, marzo del 2017, todas las del 2016, reitera, incluso las más recientes del 2018. No se puede realizar una verdadera expropiación de la vivienda. Los cónyuges tendrán que dividir su patrimonio familiar si es un bien ganancial, pero no se le puede dejar sine die a un cónyuge los alimentos de los hijos mayores de edad, que no se extinguen automáticamente cuando se alcance la mayoría de edad. Tendrán que realizarse de otro modo, pero cada cual con su patrimonio. Realmente, hasta aquí podríamos decir que era la tesis más tradicional del Tribunal Supremo, ¿no? Fijar un tiempo prudencial, La decisión, por ejemplo, esta del Tribunal Supremo de Seijas Quintana, de 11 de noviembre del 2013, nos dice: la decisión del hijo mayor de convivir con el padre no debió considerarse factor determinante a la hora de privar a la esposa de su derecho a usar el domicilio familiar. Una vez acreditado que ella es la que ostenta el interés más necesitado de protección, sobre todo porque no tiene sentido que el que salió de la vivienda vuelva a entrar para ocuparla por un tiempo tasado. Otra de las cuestiones que a mí me plantean dudas jurídicas es si se puede atribuir un domicilio conyugal, tras la ruptura de la pareja, un domicilio que no haya sido familiar. Porque parece que el artículo 96 está siempre hablando del domicilio conyugal. Pero hay veces que los cónyuges tienen no solo una casa
veraneo, sino que ya han comprado otra vivienda entre ellos durante el régimen, por ejemplo, de sociedad legal de gananciales. En Galicia es muy habitual todavía el régimen de sociedad legal de gananciales. Bien, pues el Tribunal Supremo, esta pregunta que muchas veces me hice, ¿no?, de si se puede atribuir una vivienda que no tenía el carácter de domicilio familiar, sentó doctrina en la sentencia de 31 de mayo del 2012, que también es de Encarnación Roca. Era un caso de convivencia amor-uxori y nos dice: la atribución de una vivienda que no tenía el carácter de domicilio familiar no puede hacerse, es decir, solo se puede atribuir aquella vivienda que ha constituido el domicilio familiar de los cónyuges. No puede, en este caso se había atribuido, es una sentencia que revoca la de la audiencia, porque se había atribuido un domicilio conyugal que no lo era a un cónyuge no titular en una convivencia more-uxori, ¿no? Y el Tribunal Supremo ya sentó la base, a partir de esta sentencia del 31 de mayo del 2012, que esto no se puede hacer. Y era relativamente habitual en los tribunales, en las audiencias provinciales, que yo reconozco que somos verdaderos reinos de taifas, porque la disparidad de criterios es evidente, ¿no? Pero era una cosa que hacíamos con relativa frecuencia, atribuir un domicilio que no fuera el familiar. Esto no se puede hacer. Queda ya absolutamente claro en la sentencia de 31 de mayo del 2012. Bueno, como suelo hacer siempre con preguntas-respuestas, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cabría la división material de un inmueble en un procedimiento matrimonial? Muchas veces los cónyuges, dada la situación de crisis económica, recesión, los bajos sueldos y todo el rollo, nos están planteando muchas veces la división de la vivienda familiar. Digamos que en un piso esto sería difícil de hacer, digamos que en un inmueble que tiene 2 o 3 pisos sería más factible, aunque realmente no me apetecería nada encontrarme a mi ex, pero la crisis es la crisis. Veamos. El Tribunal Supremo nos ha dicho que sí cabe la división material de un inmueble en un procedimiento matrimonial. Esto nos lo dijo en una sentencia, la primera que lo estableció fue la sentencia de 30 de abril del 2012. Y dice: cabe la división cuando ello sea lo más adecuado para el cumplimiento del artículo 96 del Código Civil, esto es, en interés del menor, siempre que la división sea posible y útil, por reunir las viviendas resultantes las condiciones de habitabilidad necesarias, redistribuyéndose los esposos sin alterar el régimen de propiedad. Este caso, que fue el primero que resolvió el Supremo en el 2012, era una vivienda privativa del marido y entendió el Tribunal Supremo que se protegía el interés del menor dividiendo un inmueble. La verdad es que el inmueble era bastante grande porque tenía varios pisos, pero en todo caso tenemos que tener claro que esa atribución de uso no cambiaría el régimen de propiedad. En principio, sí cabría, por tanto, la división material de un inmueble para adjudicar la vivienda conyugal. Ojo con la legislación de violencia de género, porque en esos casos obviamente primaría si existe orden de protección o las relaciones entre los cónyuges son muy tirantes. En esos casos, francamente, nunca debemos acceder a la posibilidad de división. ¿Qué pasa con la custodia compartida? Cuando llegamos ya a las custodias compartidas como régimen normal, el que dice que precisamente la primera sentencia fue también de Encarnación Roca, ahora que vivimos en tiempos feministas me encanta citarla porque realmente Encarna fue una persona que dio una gran modernidad, por así decirlo, a todo el sistema de derecho de familia, ¿no? Cuando me hizo la presentación aquí el colega, compañero, me hubiera encantado que hubiera dicho que fui la 5ª presidenta de Audiencia de España, porque es el único título que he logrado en estos 37 años de carrera, ¿no? Fui la 5ª mujer que fui presidenta de una audiencia provincial. Y la primera fue precisamente Margarita Robles, que está de moda estos días. Bien, ¿qué pasa con las custodias compartidas? Para mí fue una laguna legal, era una laguna legal, es decir, el legislador tiene que espabilar
y modificarnos un poco el artículo 96, que daros cuenta que la redacción del artículo 96 es del año 1981. Con la custodia compartida, el Tribunal Supremo también ha adoptado un criterio, y es no el párrafo primero, sino tener en cuenta que como el niño va a estar un tiempo con su padre y un tiempo con la madre, no rige tampoco el párrafo primero del artículo 96, sino que lo que está haciendo el Tribunal Supremo es dar un tiempo muy prudencial, normalmente son 2-3 años, para adjudicar la vivienda al cónyuge que esté en peor situación. Pero nada hasta la mayoría de edad de los menores, nada de nada. Es decir, los cónyuges tendrán que reacomodar su situación, buscarse una nueva vivienda. Solo en los casos donde hay una discrepancia muy evidente de ingresos o donde hay unos intereses en juego realmente muy diferenciados, se podrá atribuir la vivienda. Normalmente lo que hace el Tribunal Supremo es, si queréis os cito alguna, 2-3 años, incluso algunas veces habla hasta a partir del recurso de casación, 2 años, 3 años. Pero lo que no podemos hacer era lo que estábamos viendo, o como vi yo muchos años en ejecuciones, es encontrarnos con adjudicaciones que hasta la liquidación de la sociedad legal de gananciales. ¿Y qué pasaba ahí? Que nos encontrábamos con incidentes, con manifiesto abuso del derecho. Yo lo estuve viendo el otro día, un recurso todavía, donde después de 20 y tantos años se seguía discutiendo cómo hacer la liquidación de la sociedad de gananciales. Eso era una situación radicalmente injusta, y las mujeres ahora trabajamos, y si no trabajamos, que espabilen, porque todas hemos trabajado. Recuerdo unas palabras de Encarna en una sentencia muy dura que a mí me impactó, pero cuando la leí por primera vez dije, Dios mío, qué barbaridad. La dignidad de la persona, cuando Encarna habla de la dignidad de la persona. Es decir, aquí hay que ser serios, se rompe aunque a veces parece dura, ¿no? Parece dura mi resolución, pero daros cuenta que estamos ya en un momento de la evolución diferente, donde las pensiones son temporales, las compensatorias habitualmente concedidas a la mujer son temporales, y donde cada uno tiene que reacomodarse a la nueva situación. Quedamos entonces que en custodia compartida, como tope, 2-3 años. Todas las sentencias que he visto últimamente, por ejemplo la de 22 de septiembre del 2017 y las más recientes del 2018, siguen por el mismo camino, 2-3 años. Bueno, esto era lo más importante que tenía que decir, pero tengo varios subapartados todavía, pero solo no quiero molestarles. Yo creo que con estas ideas más o menos tenemos una cierta idea de por dónde van las cosas, pero no quiero no quiero privarle de tiempo a mi colega. Simplemente deciros que en ocasiones el Tribunal Supremo ha admitido también un uso alternativo de la vivienda por años. La primera sentencia del Tribunal Supremo que lo hace fue la del 14 del 11 del 2012. El otro día estuve leyendo una de 20 de febrero de 2018 que hizo exactamente lo mismo, no advirtiendo en ninguno de los cónyuges un interés mayor de protección. Al concurrir iguales circunstancias de edad, estado de salud y económicas, aquí se revocó una sentencia de la audiencia y se confirmó la del juzgado, haciendo esta atribución por años. Por otra parte, hay que tener en cuenta también una cosa, hay que tener muy claro una cosa. Cuando se está adjudicando el uso, se está adjudicando el uso, no se está adjudicando la propiedad. Y esto es un tema muy interesante, porque esto sí que me vais a permitir explicarlo en un minuto, porque daros cuenta que el Tribunal Supremo ha venido entendiendo que hay precario cuando el cónyuge ocupa una vivienda cedida sin contraprestación, sin plazo, una vez rota la convivencia, con independencia de que se hubiera atribuido el uso y disfrute por resolución judicial. La primera sentencia que dijo esto fue la del 14 de enero del 2010, pero todas las ulteriores siguen insistiendo en esta situación de precario. No existe el derecho de subrogación de la LAU,
cuyo uso se atribuye al cónyuge no titular. Lo dice también la sentencia del 14 de enero del 2010. Y sigue insistiendo el Supremo: es precarista quien ocupa una vivienda a título gratuito y sin plazo una vez rota la convivencia, con independencia de que se le haya atribuido el uso. Con lo cual, debemos también ser conscientes de que cuando se atribuye el uso de la vivienda conyugal, el Tribunal Supremo da preferencia al derecho de propiedad sobre el derecho de atribución de ese uso. Con lo cual, por ejemplo, el ejecutado en un procedimiento de ejecución hipotecaria no puede oponerse a la posesión derivada de ese derecho de uso del inmueble. Bueno, con estas palabras, y espero no haberlos cansado, haber logrado mantener un poco la atención, agradecerles nuevamente que me hayan permitido participar en este curso y que lo pase muy bien en La Coruña, que es mi ciudad. Gracias. Bueno, ahora cedo la palabra a don Antonio Cargador. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al CEA, a su presidenta, al Comité Ejecutivo y al organizador por esta magnífica congreso estatal que se está organizando aquí en La Coruña, en una ciudad maravillosa. También agradecerle la ilustración magistral de la compañera respecto de estas ponencias y sobre todo un derecho tan interesante como es la atribución y el uso de la vivienda, que a mi entender también es bastante complejo, aunque esté regulado en aspectos sencillos. Y bueno, y ya entrando un poco en materia de lo que quería hablar, comentándolo con doña Josefa y coordinando un poco el tema, pensamos que yo me encargaría de los aspectos que también creo que son interesantes para los abogados y sobre todo abogados jóvenes. En este caso, yo me dedicaré en mi ponencia a hablar sobre el convenio regulador, aquellas cláusulas que en el convenio regulador se puedan establecer sobre la atribución y el uso de la vivienda, y siempre dentro de un marco de solución extrajudicial del conflicto, que luego se apruebe bien notarialmente o bien judicialmente, y también los aspectos fiscales. Considero que esto es una cuestión bastante importante, sobre todo para los abogados, porque los abogados actuamos como el primer filtro de cara a solucionar el conflicto o crisis de pareja cuando nos tenemos que reunir con los clientes y buscar una solución respecto de esa situación de crisis matrimonial o de pareja de cohabitación. Sin más dilación, bueno, a mí siempre me gusta, también pensé si iba a hacer con PowerPoint o PowerPoint, pero creo que fue interesante hacerlo con un PowerPoint para ir un poco guiando en cada una de las cosas que vamos a hablar. Yo siempre me gusta comenzar mis presentaciones con una frase, y yo creo que esta venía un poco al dedo, de Miguel de Cervantes, que dice: entre casados de honor, cuando hay pleito descubierto, más vale el peor concierto que no el divorcio mejor. Y yo creo que eso tiene gran parte de razón en esa época, porque creo que nosotros tenemos el papel fundamental de intentar llegar a acuerdos satisfactorios a las necesidades de cada uno de los clientes. En primer lugar, quería un poco poner de manifiesto la legislación que habla sobre la atribución y el uso de la vivienda habitual, y en ese sentido nos encontramos con que escasamente se regula en 9 preceptos en toda la legislación. En primer lugar, en el artículo 39, principio constitucional de protección social, económica y jurídica de la familia. Luego, el artículo 91, apartado C del Código Civil, donde se establece que la atribución del uso de la vivienda familiar forma parte del contenido mínimo del convenio regulador. El artículo 96, el artículo 26 de la ley hipotecaria, que habla de la anotación preventiva registral. El artículo 103.2 para el tema de medidas provisionales. Y luego también se hace mención, sobre todo en el consentimiento que debe de prestar ambos cónyuges para disponer de la vivienda habitual o familiar, en 1320, 1321, la inembargabilidad del mobiliario y menaje de la vivienda en la ley de enjuiciamiento civil del 606, y también un caso curioso del artículo 15 de la ley de arrendamiento urbano, que permite subrogarse la posición, en este caso de arrendataria, a aquel familiar que se le ha atribuido el uso de la vivienda. También quería dedicar, aunque brevemente, a conocer la legislación foral, porque sí es cierto que en cuestiones de derecho foral sí están más avanzados en las regulaciones del derecho de familia. ¿Por qué? Porque es cierto que ha habido avances sobre la atribución de la custodia compartida y sobre todo en la atribución del uso y la vivienda, en las limitaciones que se hacen de ese uso de la vivienda familiar.
Y en ese sentido, brevemente, y como es un congreso nacional, los de Aragón conocerán seguramente el artículo 81 del Código de Derecho Foral de Aragón, en Cataluña pues los artículos 233-20 al 25 del Código Civil catalán, la Comunidad Valenciana la Ley de Relaciones Familiares, el artículo 6, y en el País Vasco los artículos 2, 5 y 12. También consideré conveniente, aunque brevemente, porque no me quería meter en discusiones doctrinales acerca de, bueno, de un contenido más teórico del derecho de atribución de uso y vivienda familiar, pero creo que es importante enfocarnos en conocer qué es el concepto de vivienda familiar. En ese sentido, decir que no existe ninguno de los preceptos de la legislación común, en la legislación foral, un concepto de vivienda familiar. Y en este caso, el Tribunal Supremo, pues más bien ha dicho que ha puntualizado que las viviendas familiares que así se ocupan rebasan el mero uso, gozo, disfrute de espacios que sirven de morada humana, pues sin perder estos destinos han de configurarse como medio patrimonial que cumple la continuidad de la vida familiar, aunque fragmentada, pero con predominio tutelador de los intereses de los hijos matrimoniales como muy directamente afectados. Ante estas cuestiones difusas siempre me gusta perderme en las resoluciones de audiencias provinciales y en ese sentido también tengo una de la Audiencia Provincial de La Coruña de 19 de abril de 2009 donde definió que el domicilio o vivienda familiar es aquel lugar en el que los cónyuges cumplen su deber de convivencia y de atención a los descendientes y comparten las responsabilidades domésticas. Si os dais cuenta, nunca se habla de quién es el titular, tampoco se habla de qué espacios pueden hacerse uso de vivienda familiar, sino más bien se atribuye estos caracteres a conceptos basados en la convivencia, en las relaciones de familia y cuando existen menores, en otros conceptos como el interés superior de menor y demás. Entonces, partiendo de esta base, me gustaría atreverme a definirlo como aquel inmueble en el que con carácter estable se desarrollaba la convivencia entre los cónyuges e hijos si los hubiese. Partiendo de eso, tenemos que hacer pie o hincapié que la ponencia de hoy es sobre la atribución o el derecho de uso de la vivienda familiar. Y como tal derecho de uso me gustaría perfilar un poco someramente las características de ese derecho de uso. En tal sentido, me gustaría caracterizar un poco de decir que el derecho de uso de la vivienda familiar es un derecho provisional y de carácter temporal. Y esto es muy importante, como reseñó doña Josefa en su ponencia, que no es un derecho ad perpetuum, un derecho ilimitado, y habría que bifurcarlo en dos ramas concretamente diferenciadas. En primer lugar, respecto a la existencia de hijos menores. Como bien se ha comentado, el Tribunal Supremo ha establecido la doctrina y ha asentado la doctrina de que el derecho de uso de la vivienda existiendo hijos menores es un derecho provisional hasta alcanzar los hijos menores la mayoría de edad. Eso es muy importante porque no está ligado el derecho de uso, atribución de la vivienda a otros derechos o otras cuestiones derivadas como la atribución de pensión de alimentos y demás que sí tienen otras características distintas. Y en el caso de mayores de edad o cuando no existen hijos en la pareja, pues sí es cierto que la ley no marca, la ley común, aunque sí las leyes forales, no marcan un criterio temporal, pero la jurisprudencia viene a establecer la necesidad de marcar un límite temporal en la atribución y el uso de la vivienda familiar. También quisiera caracterizar que el derecho de uso de la vivienda familiar es un derecho oponible a terceros. Digamos que el Tribunal Supremo, en sentencias como la de 1 de junio de 2006, vino a decir que se trata de un derecho real, aunque bueno, la naturaleza es un poco discutida en estas cuestiones porque hay autores que comparten que es un derecho real, hay otros que dicen que no, pero en general hay un consenso de que se trata de un derecho real sui generis, de carácter familiar, y en este caso no se asimila a un derecho de uso y disfrute, pero sí se puede inscribir en el registro de la propiedad. Como hemos hablado anteriormente, esta inscripción en el registro de la propiedad le da la característica de que se puede oponer a terceros. Pero, como muy bien apuntado doña Josefa, en este caso la oponibilidad a terceros no es ilimitada, porque otra de las características que tiene este derecho es que no altera la titularidad dominical. ¿Qué significa esto? Pues que se trata de un derecho que solo se puede oponer a terceros en el caso en el que ese derecho tenga efecto entre las partes. Las partes que tienen efecto el derecho de atribución de uso de la vivienda son las partes que estuvieron en unión o en la convivencia marital.
¿Eso qué quiere decir? Os pongo un ejemplo práctico para que lo entendáis. Quiere decir que, por ejemplo, si una de las partes, conociendo y existiendo el derecho de uso del otro progenitor no custodio del menor, quisiera vender la vivienda y resulta que no va a notaría y recaba el consentimiento de ese progenitor, si ese derecho está inscrito, la tercera persona que compra, en este caso, el progenitor podría rescindir ese contrato, porque esa tercera que compra no es ajena a la relación del derecho de uso de vivienda familiar. Y por último, también quisiera hablar del carácter de la habitualidad. Y la habitualidad en el sentido de que el derecho de uso de la vivienda familiar debe hacer referencia, y así también se indica por el Tribunal Supremo, en la vivienda que es habitual. Como luego intentaré hablar y explicar, el derecho que se recoge en los artículos 90 y 96 del Código Civil se limita a la vivienda habitual, pero eso no quiere decir que las partes en un convenio regulador pudieran pactar el uso o atribución de otras viviendas que no fueran habituales. Lo que pasa es que los límites, las características, las garantías de protección que otorga el derecho se hace sobre la vivienda habitual. Y dentro de eso, pues quisiera también entrar acerca de saber cuáles son los límites que subyacen en la atribución del uso de la vivienda familiar de forma amistosa. Porque aquí quiero hacer hincapié de que cuando existe conflicto o cuando el juez interviene en una resolución contenciosa, está muy perfilado y definido en el caso de que existencia menores del interés del menor y en el caso de mayores de edad el interés más necesitado de protección. En tal sentido, quisiera decir que cuando se hace un convenio regulador y ese convenio regulador se somete a aprobación judicial, los criterios que el juez tiene que conocer son más flexibles que los que impone la ley de cara a un procedimiento contencioso. No obstante, en el caso de que existan hijos menores, siempre existe, en este caso, coincide con la atribución del uso judicial y siempre se tiene en cuenta el interés del menor. Para hacer una idea de lo que se trata el interés del menor, no estamos hablando de un concepto jurídico indeterminado como en otras circunstancias. Este concepto, el Tribunal Supremo viene a establecer o que se puede extraer, sobre todo del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, que si bien es cierto que no lo define como tal, sí establece una serie de pautas y criterios a seguir de cara a conocer cuál es el interés más necesitado de protección para esos menores. Y en segundo lugar, podríamos establecer los casos en los que no existen hijos o existen hijos mayores. Aquí me atrevería a decir que los abogados podemos ser más flexibles en el sentido de que se establece una libertad de pacto, las partes pueden pactar cuestiones más flexibles, lo que pasa que sí es cierto que estamos sujetos a determinados límites. Yo me atrevería a decir que ese límite siempre es la temporalidad y también el artículo 90.2 del párrafo 3º del Código Civil que habla de que tales acuerdos se pueden alcanzar siempre que no sean dañosos o gravemente perjudiciales para las partes involucradas en este proceso. Partiendo de este análisis, de esos principios, entraría a analizar un poco qué cláusulas podríamos nosotros como abogados asesorar a clientes para que pudieran incorporar en su convenio regulador. En este caso, que me gustaría distinguir 4 situaciones. En primer lugar, en la situación en la que existe atribución a los hijos y al progenitor custodio, o se decide por las partes que el progenitor que guarde la custodia se atribuya el uso de la vivienda. Segundo caso, cuando se atribuye el uso de la vivienda al progenitor no custodio o uno de los cónyuges sin hijos. En tercer lugar, la atribución a ambos cónyuges, o también podría ser planteable la no atribución a ninguno de los cónyuges, como yo sostengo, y después os comentaré y desarrollaré. En primer lugar, sobre la atribución a los hijos y al progenitor no custodio. Las cláusulas más frecuentes es esta, claramente, pues cuando se atribuye a los hijos y al progenitor no custodio y cuando son menores de edad, y que tenéis que tener muy claro e importante que prevalece siempre el principio del interés del menor. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ver qué cláusulas se regulan, porque seguramente el fiscal controlará si se protege adecuadamente el principio del interés del menor y sobre todo es el que subyace de cara a toda la regularización de la atribución y el uso de tal vivienda. No obstante, se puede añadir a cláusulas en el convenio regulador algunas como las que os pongo de ejemplo. En primer lugar, por ejemplo, se puede dejar a alguno de los dormitorios ocupados con los enseres del progenitor no custodio, eso se puede indicar en un convenio regulador.
o también incluso la atribución alternativa de dejar abierta una cláusula en la que el progenitor, que en cuyo momento tenga la guardia y custodia, sobre todo en los casos de custodia compartida, pues pueda hacer uso y disfrute de la vivienda familiar. Es cierto que no es una situación de las más deseables, pero a veces se puede plantear, y en tal caso yo siempre recomiendo que se establezca un criterio temporal del uso y la vivienda, que puede ser 6 meses, de 1 año, para que no exista una situación de conflicto que puede implicar el cambio de la vivienda familiar o el domicilio familiar por parte de los progenitores de forma muy asidua. Y también se pueden establecer cláusulas para abandonar la vivienda del cónyuge progenitor no custodio por un plazo determinado. Es decir, tú puedes decir que durante el desarrollo de la situación de crisis y ruptura de pareja, la persona que no va a tener la guardia y custodia viva durante un tiempo, conviva 1 mes, 2 meses, hasta que pueda encontrar un domicilio, un hogar y abandone la vivienda. También decir que se podrían admitir cláusulas que extingan automáticamente la atribución y el uso de la vivienda. Por ejemplo, hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad, que eso en principio también está impuesto por parte de la jurisprudencia, o cláusulas que diga y se procederá en tal caso a la venta de la vivienda. También se pueden meter o establecer cláusulas que hagan coincidir la extinción de la atribución del uso de la vivienda con la finalización de las operaciones liquidatorias, aunque como bien apuntó doña Josefa es una cuestión bastante controvertida, puesto que si no se define exactamente cuándo se liquida, en este caso las sociedades gananciales, pues se puede perpetuar en el uso del tiempo. Y yo mi consejo sobre todo es que se establezcan plazos, duraciones determinados, o incluso también se puede establecer prórroga a la atribución del uso de la vivienda por el cónyuge cuando el hijo alcance la mayoría de edad, que eso también se puede hacer y como medio flexible para el interés más necesitado de protección, en este caso de alguno de los cónyuges. Decir también que se podrían admitir cláusulas de extinción con condiciones, por ejemplo, hasta que los hijos terminen su estudio universitario, en el caso de menores de edad, o si deciden cambiar de la vivienda y el progenitor que tenga atribuida el uso y la custodia de tal vivienda, pues no decida utilizarla por un periodo de tiempo determinado. Y también cláusulas que permitan, pues en ese caso, ser flexible y arrendar la vivienda familiar, que luego haré un poco más, o haré un análisis de eso, porque es cierto que aunque se pueda atribuir el uso de la vivienda familiar, no significa que se puedan llegar a cláusulas en las que ese uso pues esté remunerado económicamente, cuando a lo mejor se atribuye a la persona que no es titular de esa vivienda. Y en este sentido me gustaría sobre todo analizar un punto que es controvertido, aunque ya existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que parece que ha aclarado la cuestión, y es, ¿se permitiría alguna cláusula en el convenio regulador que extinguiera la atribución del uso y la vivienda cuando convive una persona con el progenitor que tiene atribuido ese derecho de uso de forma more uxorio? Aquí se establecieron 2 corrientes. Hay una corriente que está a favor de la validez de la cláusula pactada, entre otras pues las sentencias que vengo a mencionar allí, y habla de que esa cláusula pactada precisamente se puede permitir, en primer lugar, por la libertad de pacto que existe a la hora de atribuir el uso y la custodia de la vivienda familiar, y sobre todo porque el hecho de la convivencia supone una alteración de las circunstancias de la atribución de la vivienda, y como el uso de la atribución de la vivienda no altera la titularidad dominical, se basan en que no se puede perjudicar los derechos del que realmente es propietario en la gestión y la forma de administrar esa vivienda para dar validez a esas cláusulas que abogan por la extinción en este caso determinado. Pero sin embargo, curiosamente me encuentro algunas audiencias provinciales, que es cierto que es la opinión minoritaria, pero sin embargo dicen que está en contra de que esas cláusulas pues se puedan establecer en los convenios reguladores, porque dicen que la convivencia del beneficiado con un tercero pues no es contrario a la ley con el derecho de uso, ni tampoco supone un abuso de derecho. En fin, mi opinión, al sentido, yo estoy de acuerdo en que se pacte, que exista libertad de pacto, que se puedan pactar la extinción cuando haya atribuciones. ¿Por qué? Porque considero que el pacto es un acuerdo entre ambas partes, y si ambas partes lo han conseguido, no es un acuerdo que vaya en contra de la ley. Pero en los casos en los que no se haya pactado nada en el convenio regulador, ahí sí consideraría que sería una causa de extinción del derecho de uso de la vivienda contemplar que la tercera, o sea, el progenitor que tiene el uso de la vivienda conviva con otra tercera persona ajena a las relaciones familiares y al derecho de uso. Pero es una opinión personal, no contrastada en este sentido por parte de la jurisprudencia. Bueno, pasamos al segundo caso, que este sería la atribución al progenitor no custodio o a los cónyuges sin hijo.
En este caso, también podemos decir que aunque el artículo 96.1 siempre habla en defecto de acuerdo entre las partes, el juez atribuirá el uso y la custodia de vivienda a quien tenga la guardia y custodia del menor, pero siempre habla en defecto de uso entre las partes, con lo cual aquí, en este área, podemos pactar, o las partes pueden pactar, que se atribuya al progenitor no custodio la atribución y uso de la vivienda. Ahora, si bien es muy importante, cuando existen hijos menores, que se justifiquen las necesidades de alojamiento de los hijos menores y que tales necesidades de alojamiento estén suficientemente cubiertas. Esto es un requisito indispensable. ¿Cómo se puede salvar? Pues a lo mejor con cláusulas que se pongan en el convenio regulador indicando que pese a que la vivienda familiar fue situada en el domicilio tal, la madre, por ejemplo, que tiene atribuida la guardia y custodia, resulta tener una residencia que está cerca del domicilio, del colegio del menor, algo que justifique que realmente esa residencia reúne las características para que los hijos tengan las necesidades cubiertas. No obstante, en la práctica sí es cierto que cuando se establecen cláusulas de este tipo donde no se atribuye el uso al cónyuge no custodio, por parte del Ministerio Fiscal siempre se solicita que se aporte documentación que acredite esas circunstancias antes de que el juez tome la decisión. Ejemplos de atribución al progenitor no custodio, pues por ejemplo, aquellas cláusulas donde se traslada al progenitor custodio a otra vivienda, que es lo que yo he argumentado, o por ejemplo, cláusula en la que el progenitor no custodio realice en la vivienda actividad de carácter profesional. Muchos de vosotros sois abogados, sois autónomos y a lo mejor algunos de vosotros utilizáis vuestro domicilio para ejercer la actividad. Pues ¿por qué no puede suceder que se justifique que realmente esa es la actividad del progenitor no custodio y por tanto pues tendría derecho a poder estar en la vivienda? Y otros motivos que se pueden dar, pues por necesidades se atribuye al progenitor no custodio, pero siempre unido a un plazo de carácter temporal, que es mi sugerencia en estas cuestiones. Y en cualquier caso siempre he dicho que la aprobación judicial, si hay menores, depende del interés del menor en caso de existir eso. Y también aquí, en todo este apartado, me gustaría hablar de atribución a uno de los cónyuges si no existen hijos. En este sentido, hablar que existe libertad de pacto y, como antes hemos dicho, se sugiere y recomienda que exista una limitación temporal a esa atribución del uso de la vivienda, aunque, curiosamente, en el derecho foral sí se contempla esas circunstancias, porque, entre otros, en todas las leyes forales viene a establecer que el juez deberá establecer una limitación temporal del uso de la vivienda y, curiosamente, me llama muchísimo la atención la ley foral del País Vasco, donde se establece incluso un plazo máximo para la atribución del uso de la vivienda de 2 años y que ese plazo puede ser prorrogable por un tiempo más siempre que se avise con 6 meses de antelación a la fecha de finalización de esa atribución y uso. Como siempre, los vascos estáis al avance de estas cuestiones, ¿no? Luego también podemos dar el caso el supuesto de atribución a ambos cónyuges, porque como también la compañera doña Josefa ha adelantado, puede darse situaciones, yo he reflejado 5 situaciones que pueden darse para que se pacte que ambos cónyuges puedan hacer el uso, tengan atribuido el uso de la vivienda. En primer lugar, cuando sea imposible el acceso a otra vivienda por parte de algún cónyuge. En este caso, yo sugeriría establecer o incluir alguna cláusula de este tipo. Se atribuye el uso de la vivienda familiar a ambos cónyuges, quienes, a pesar de seguir viviendo en el mismo domicilio, ocuparán habitaciones independientes, compartiendo espacios comunes como cocina y baño, y expresamente los cónyuges se comprometan a no permitir el uso de la vivienda a personas ajenas a ellos. Cláusulas de este tipo. Pero, ojo, no obstante, ha habido jurisprudencia, sobre todo de audiencias menores, que dice, como la de la Audiencia Provincial de Barcelona, que dejó sin efecto una cláusula de este tipo porque había acreditado que existía conflicto de convivencia entre la pareja. Evidentemente, ante el idealismo o los ideales de los abogados de intentar solventar un problema, siempre está la cordura de los jueces que ponen frenos a cotos que pueden ser situaciones en foco de conflicto. Otro supuesto que puede darse es que también se puede atribuir a ambos cónyuges hasta tanto se encuentre una segunda vivienda. Y en este sentido, en el mismo sentido, ocupando distintas dependencias. Es decir, se puede establecer a esa cláusula añadir alguna coleta o coletilla que diga con una condición de que hasta que se encuentre una segunda vivienda. Mi consejo, que siempre se especifique lo mejor, de las mejores maneras posibles, la limitación temporal de ese hasta tanto se encuentre una segunda vivienda, porque si no nos encontramos en situaciones en las que, estoy buscando, pero nunca llega.
También se puede acordar el uso y atribuir el uso por periodos alternativos a ambos cónyuges, en el caso de que ambos, por ejemplo, sean titulares de la vivienda o no siendo titulares, pues se pacte eso. Esto, mi consejo, es una situación muy conflictiva. Mi consejo es que si se acuerda algún tipo de atribución de uso de vivienda de estas características, se acuerde por periodos largos de plazo, es decir, que el cónyuge use o disfrute la vivienda por periodo de 6 meses, 1 año, incluso 2 años. Pero, sin embargo, esto también genera otro problema, que es que la persona que convive, en la mayoría de las ocasiones, viene a tener un arraigo tan profundo en el domicilio familiar que a veces pues, nos hemos encontrado que se ha tenido que presentar juicio de desahucio para solicitar que cumpla el convenio regulador y en este caso echar a la persona que tiene atribuida el uso de esa vivienda. También se puede establecer un uso compartido hasta tanto se venda la vivienda. En este caso nosotros hace poco en el despacho tuvimos un asunto en la que se llegó a este acuerdo y yo me acuerdo que una de las cláusulas que se puso en estas cuestiones era una cláusula en la que se estableciera un precio mínimo de esa vivienda en virtud de la cual pues llegara a un acuerdo para la venta. Con cláusulas de este tipo lo que se está intentando es frenar a que se utilice de forma ilimitada la atribución de uso de la vivienda e intentar forzar a un acuerdo en caso de que no exista un entendimiento mínimo. Y también contemplo la situación, como ha hablado doña Josefa, de que sea posible la división de la vivienda en 2 partes. En este sentido, nada obsta a que si existe una vivienda que reúne características para poder vivir o suficientemente amplia, puede ser una casa, puede ser un pazo, que estamos en Galicia. Mi consejo en este tipo de cláusulas es que se incluyan las cláusulas relativas a la administración de los gastos comunes, sobre todo gastos de la obra, se deje bien perfilado quién asume esos gastos y después la administración de los elementos comunes como si fuera un régimen en la ley de propiedad horizontal y demás o un régimen de comunidad del 392 siguiente del Código Civil. Y por último, podemos decir o atrevernos a decir que aunque el convenio, el derecho de uso de la vivienda familiar, según el artículo 90.1 apartado C, es un contenido mínimo que debe de tener el convenio regulador, se puede pactar, sin embargo, no querer ninguno de los cónyuges atribuirse el uso de esa vivienda. Yo entiendo que eso es perfectamente válido, pero habría que dejar, como es un contenido esencial en el convenio regulador, habría que dejar alguna cláusula establecida diciendo que pese a que exista una vivienda familiar o pese a que no tengan los cónyuges una vivienda a domicilio familiar, sin embargo, se toma la decisión de que ninguno de los cónyuges se atribuirá el uso de esa vivienda. Eso es lo que un poco he dicho. ¿Y supuestos que se puede dar esa situación? Pues no exista vivienda familiar en el momento de la separación. Suele ser muy habitual cuando ya existe una separación de hecho y quieren formalizar la separación judicialmente o de derecho, que cada uno vive en un domicilio y muchas veces no es la vivienda familiar. Cuando ambos cónyuges van a fijar su domicilio en otro inmueble distinto. Cuando la vivienda es propiedad de la sociedad ganancial o por indiviso y no existen menores de edad, pero ninguno de los cónyuges está en necesidad de protección. O también se da el caso de aquellos matrimonios que tienen varias viviendas y cada uno pues prefiere atribuirse una que no sea la vivienda familiar. O también el caso, que es muy habitual desgraciadamente en esta época que corre y sobre todo en la crisis, cuando la vivienda familiar es propiedad exclusiva de una tercera persona que no son ninguno de los progenitores. El típico caso de los padres que dejan la vivienda a alguno de sus hijos, convive con una persona y en este caso luego existen rupturas, situaciones de crisis de pareja. Ahí me gustaría indicar sobre todo el importante papel o las características de que este derecho de uso, la condición que atribuye a la persona, es una condición de mero precarista y en ese sentido se han instado muchas demandas de desahucio por parte de los legítimos propietarios para, en este caso, solicitar que esa persona que tiene un mero precario se vaya de la vivienda familiar, aunque tenga atribuido e inscrito el derecho de uso de la vivienda familiar. Corrígeme, doña Josefa, si me equivoco, pero suelen invocar el comodato. Sí, pero no es un comodato. Dice que es precario. Es precario, efectivamente. Bueno, luego también quisiera hablar sobre otras cláusulas relacionadas con la vivienda familiar, que en este caso también pueden darse en un convenio regulador. Brevemente decir que también es muy interesante que se regule por parte de los abogados en un convenio regulador cláusulas que establezcan cómo se va a hacer frente a los pagos de un préstamo hipotecario si subsistiera. Cláusulas de pago de suministro de agua, de luz, de comunidad de propietarios, de impuestos de IBI, pago de la renta o gasto de pintura, reparaciones.
En este sentido, sí es cierto que me gustaría reseñar una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en relación a esos gastos, porque fue un caso muy curioso. Una sentencia de la sección sexta de 22 de mayo de 2007, resulta ser que una de las partes en la liquidación de las sociedades gananciales vino a invocar que, que había una serie de gastos que por convenio regulador tenía establecido pagar ella, sobre todo gastos del tema hipotecario, y se planteó la necesidad de conocer si esos gastos corrían a cargo de la persona en base al convenio regulador o, sin embargo, al ser una sociedad ganancial, corría a cargo de... era una deuda ganancial o a cargo de las sociedades gananciales. Aquí lo que dijo es lo siguiente, que los gastos derivados de esto no implica que dichas obligaciones o gastos que por disposición legal son a cargo de las sociedades gananciales pasasen a ser cargo exclusivo de la esposa y sin derecho a reembolso en el momento de la liquidación. Con lo cual, aquí lo que viene a decir que prevalece el pacto de los cónyuges en esta sentencia y en tal caso esos cargos no se pueden atribuir a las sociedades gananciales, sino serían cargos a cada uno de los cónyuges por el convenio regulador dictado. Luego también puede darse situaciones donde existan cláusulas relativas a la venta de la vivienda familiar. Ya he explicado un poco sobre eso, tampoco me voy a centrar mucho más ahí. Pero sí es cierto que es interesante también hablar sobre cláusulas relativas a la donación de la vivienda. Y aquí hay un dilema muy curioso que me gustaría poner de manifiesto. No sé si sabréis o conoceréis que a partir de una modificación que hubo en el Código Civil, ya no tan reciente, el 1323 del Código Civil permite que existan donaciones entre los cónyuges y a tal efecto se puede hacer. Aquí se plantea la necesidad de saber y conocer si se puede donar la parte de la vivienda a esa persona. No sé si sabéis que las donaciones de bienes inmuebles se tienen que formalizar según el artículo 633 del Código Civil en documento o escritura pública. Y aquí pasó una cosa interesante. Normalmente el convenio regulador que pueda establecer eso se aprueba judicialmente. Una sentencia no es una escritura pública. Entonces, claro, se planteaba por la Dirección General de Tributo y sobre todo los registradores a la hora de escribir si una sentencia podía suplir el requisito de 633 del Código Civil de que estuviera reflejada una escritura pública. La doctrina de la Dirección General de Registro Notariado estableció que sí, que una sentencia se equipara a escritura pública y se puede escribir. Hoy en día sabéis también que con la jurisdicción voluntaria hay determinados supuestos donde se puede llegar a la extinción de las relaciones de pareja ante notario y en tal sentido eso también se puede solventar ahí. Brevemente también decir que también hay cláusulas relativas a la constitución de un derecho de usufructo, porque aunque hemos dicho que el uso y disfrute, o sea, el derecho de uso, la atribución de la vivienda es un derecho de uso no equiparable al usufructo, nada impide que las partes puedan extender las garantías y entonces constituir un usufructo, un derecho de uso y disfrute, ya sí con contenido, carácter vitalicio, de una vivienda que tengan atribuida. También hay cláusulas de aseguramiento, quién paga los gastos de seguro, cláusulas de arrendamiento, fijación de precio y protección o cláusulas de penalización por el retraso de abandono de la vivienda. Y por último, por último quiero ser breve, también quiero centrar un poco esta ponencia en aspectos fiscales relacionados con la atribución y el uso de la vivienda, que creo que no se ha hablado mucho en otras ponencias y tampoco hay mucho sobre el tema. Decir que cuando se constituye un derecho de atribución de uso de la vivienda, hemos dicho que algunos sector jurisprudencial, o bueno, la mayoría de jurisprudencia considera que la atribución de un uso de vivienda es un derecho real de constitución legal, de amparo legal, o sea, de creación legal, constituido por un juez o por un notario, pero no deja de ser un derecho real. Y el problema está que cuando se constituye un derecho real, se ha planteado por autores si está exento o no del pago de impuestos de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados. En tal sentido, decir que depende mucho de cómo se otorgue. ¿Por qué? Porque si se otorga por sentencia judicial, no habría que pagar impuestos de actos jurídicos documentados. En cambio, si se otorga la atribución del uso y la vivienda por escritura notarial, la escritura notarial es uno de los documentos que está sujeto al pago de ese impuesto, así que tener mucho cuidado, porque si vais, sobre todo en casos en que hay hijos mayores, no hay hijos, y vais a un notario y queréis atribuir el uso de la vivienda familiar, probablemente tengáis que liquidar impuestos por actos jurídicos documentados, con lo cual, pese a que me pese, habrá que seguir cargando al sistema judicial y plantear, en este caso, los convenios reguladores para que se aprueben judicialmente. En tal sentido, esta interpretación
se viene considerando en base a una resolución vinculante de la Dirección General de Tributos de 16 de marzo de 2006, que aplicados en su contrario, pues establece este criterio. También decir qué sucede en los casos de extinción, cuando se extingue un derecho de atribución de uso de la vivienda conyugal. Normalmente cuando se extingue o se habla de supuesto de extinción, se habla de si hay liquidación de las sociedades gananciales, en el caso de que existen sociedades gananciales, o si existe separación de bienes. En el caso de sociedades gananciales, decir que la liquidación de las sociedades gananciales está exenta del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, bien por vía judicial o bien ante notario. Y ojo, también hay que invocar, y esto es muy importante que lo tengáis, efectos prácticos, porque cuando una cosa es indivisible, se puede invocar el 1062 del Código Civil y decir que se puede compensar económicamente, adjudicarse un cónyuge toda la cosa, compensar económicamente al cónyuge porque el bien desmerece la división. Con lo cual sí se puede pactar en una liquidación de sociedades gananciales que se adjudique un cónyuge todo y que el otro compense económicamente. Pero mucho cuidado con los excesos de adjudicación. Cuando se le da un valor a esa vivienda y sin embargo ese valor está por encima del valor fiscal que debería tener esa vivienda. Esos excesos sí tributarían. Si es un exceso oneroso, al 8% en transmisiones patrimoniales, o si se puede entender que ese exceso se le ha dado al otro cónyuge sin ninguna contraprestación a cambio, cuidado porque tributa por el impuesto de sucesión a donaciones y a veces la tributación es muy alta. En el caso de separación de bienes, aunque sean bienes separados, cuando se adjudica vivienda habitual al cónyuge que no es titular de la misma, existe una exención especial de adjudicación de esa vivienda. Entonces tampoco entraremos a pagar impuestos en tal sentido. Sin embargo, si se hace por documento notarial, el impuesto de acto jurídico documentado sí se tendría que pagar. Y por último, brevemente, decir que cuando existe una ganancia o pérdida en el impuesto del IRPF, no tributaría por los cónyuges si se acuerda división del patrimonio por partes iguales. Los excesos de adjudicación tributarían a un 19% y, en tal sentido, cuidado también con la deducción por inversión en vivienda habitual. ¿Por qué? Porque aquí, aunque un cónyuge tenga la atribución y el uso de esa vivienda, no tiene la titularidad dominical, puede no tener la titularidad dominical y los impuestos, o sea, en este caso Hacienda, la Inspección de Hacienda, pone hincapié de quién es el titular de la vivienda y no quien tenga el uso de esa vivienda, para solicitar la deducción por inversión en vivienda habitual, que a partir de 2013 pues ya dejó de aplicarse, pero todavía se sigue arrastrando esa cuestión. Y por último también hay un impuesto que es el de plusvalía, cuando se adjudica o liquida, que decir que este impuesto no está sujeto en ninguna de estas situaciones. Y ya con esto he terminado mi ponencia, agradeceros vuestra paciencia al escucharme. Muchas gracias. Ahora daríamos paso al turno de preguntas para, bueno, por si tienen alguna pregunta que realizaros. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda, porque se ha hablado de una cláusula que se puede incluir, que es la extinción del uso, también los hijos menores de edad, como yo creo que cumplen la mayoría de edad. Lo que ocurre es, si en el momento en que han cumplido la mayoría de edad, no son económicamente independientes, no tienen opción de ir a otra vivienda, ese pacto entre cónyuges se podría considerar nulo por el hecho de que son para los hijos, o sería extinción automática. Bueno, ahí depende un poco del criterio a la hora de solicitar una modificación de medidas que el juez pueda conocer al respecto, pero lo que yo vine a indicar es que el derecho de uso de la vivienda familiar no se rige por los criterios jurisprudenciales de las pensiones de alimentos. Entonces, el Tribunal Supremo, sobre todo, asentó la doctrina, como bien dijo doña Josefa, en este caso, en la última sentencia, la de 31 de mayo de 2012, que lo que vino a decir es que realmente cuando la razón del artículo 96.1 es la protección, el uso de la vivienda es cuando son menores de edad. Cuando adquiere la mayoría, esa protección ya no se ampara en el artículo del Código Civil dedicado para el tema del derecho a familia, que es el 96.1. Se podría amparar en el derecho de alimento de los artículos 142 y siguientes del Código Civil. Con lo cual yo entiendo, y sin perjuicio de ser prudente o de pecar ser prudente,
que esa cláusula es perfectamente válida. Ahora, cuando el hijo sea mayor de edad, esa atribución podría solicitar o instar a un juez por alimentos debidos, realmente que tenga que cubrir esas necesidades de habitación, de alojamiento, pero claro, con una diferencia muy importante, porque el derecho de alimento, tal como se regula en el Código Civil, implica que deba de prestarse por ambos cónyuges. Y en ese caso, cónyuges, por ambos progenitores. Y en este caso el progenitor podría decidir o tomar la decisión de cómo prestar ese derecho de alimento. Y os pongo un ejemplo muy claro. En otro domicilio podría hacerlo. Efectivamente. Yo respetaría siempre el pacto. Sí. Es más, yo duramente me iría a un juicio de desahucio precario. Porque perfectamente cabe que si son mayores de edad, ojo, sí. Solo pactados si son mayores de edad. Si son menores, no. Porque podría el otro progenitor decir que la necesidad de alojamiento la puede cubrir una vivienda que no es la vivienda familiar. Exactamente. Y se quedaría tan pancho, porque además la decisión es del progenitor en este caso. ¿Sí? Sí, yo tengo dos preguntas. Una en relación al criterio de interés mayor del menor. Sobre todo estoy pensando ya en ámbitos de que hubieran episodios de violencia de género, que se acaba en un juzgado de violencia de género y que incluso pues, se tenga que atribuir la vivienda frente a la decisión de ambos cónyuges. Pues, por ejemplo, en el ámbito de que el fiscal pues, tuviera que decidir sobre esa situación en la cual el interés mayor del menor lo que provoca de alguna manera es una valoración prima facie a la hora de atribuir la vivienda, más allá de los alimentos. Entonces, mi pregunta va en base a eso, en relación a los tribunales, qué es lo que han considerado en ese aspecto concreto, sobre todo en la atribución de la vivienda, tanto en ámbito de medidas cautelares o que incluso sea una medida de manera más larga que no provisional. Y luego en el aspecto de que han comentado sobre la voluntad de que a lo mejor, estoy pensando en el tema de precarios, pues por ejemplo, de que aunque se establezca que se tenga que ir a un contencioso porque se haya planteado que la vivienda estuviera a favor durante un tiempo de una persona u otra, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esa vivienda va más allá de la necesidad de hacerlo? Estoy pensando, un hipotecario que provoca que el banco, más allá, por mucha decisión que se tenga a la hora de vender la vivienda, provoque esa situación y que tanto uno como otro acaben servicios sociales, porque muchas veces es una manera también de que pase la pelota a los servicios sociales para que de alguna manera, si hay menores o así, provoque que la atribución de la vivienda se tenga que buscar, que sean terceras personas que tengan que actuar. No sé qué opinión tienen sobre eso también. Bueno, vamos a ver, en los supuestos de violencia de género llevo 7 años en civil exclusivamente, aunque he estado en penal muchos años y tal. Hay una legislación específica al respecto, pero esa legislación específica, a mi modo de ver, no altera el criterio que hemos visto del Supremo. No altera el criterio del Supremo, es decir, la protección de los hijos menores es únicamente hasta que alcancen la mayoría de edad. A partir de ahí, dense ustedes cuenta que efectivamente los alimentos no se extinguen por alcanzar la mayoría de edad, depende de las circunstancias familiares, pero estamos viendo que estamos prorrogando los alimentos hasta 25, 27 años y uno está opositando del Estado que yo apruebe de una vez, porque tampoco puedes estar, ¿no? Es decir, todo esto es algo muy relativo. En los tiempos de bonanza, pues el Tribunal Supremo hablaba del parasitismo social de un hijo que no trabajaba. Ahora hablar de parasitismo social, pues lo veo un poco duro, porque todo el mundo tiene familiares en paro, o todo el mundo los ha tenido, pero quiero decir, casos de violencia de género específicos, sí, posiblemente se atribuya a la mujer maltratada el hogar, posiblemente se le atribuye el domicilio familiar, pero el Supremo sigue reiterando que a partir de la mayoría de edad del hijo ya no hay un interés más digno de protección, ¿no? Se podría fijar prudencialmente 2 añitos, pero nada más. Yo es lo que veo. En cuanto a la ejecución, a la tragedia que hemos vivido todos de los desahucios por falta de pago, yo recuerdo el primero que tuve hace 38 años de un trabajador en paro,
que la verdad estudié todo lo estudiable, pero aunque los jueces no somos la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, los jueces tenemos alma y pensamos, ¿no? Si no, no los habría, si no, no habría jueces. Pues ahora pues ustedes lo conocen más que yo, hay una legislación específica de más protección, pero la lex es verdad que es lex dura lex. Los procesos hipotecarios pues lo estoy viendo todos los días. Veo todavía ahora muchas apelaciones de hipotecarios, que ahora se ha abierto la vía de la apelación a través de cláusulas abusivas. Básicamente es lo que estoy viendo yo ahora todos los días, cláusulas abusivas en procesos hipotecarios. Y te quería hacer un inciso porque me he acordado de un caso que tuvimos que fue bastante curioso sobre una atribución de uso de la vivienda familiar, que una de las partes, la parte que tuve ese derecho, inscribió en el registro de la propiedad y luego resulta que la otra parte, que era el dueño de esa finca, para intentar fastidiarla, constituyó una hipoteca sobre la finca. La atribución del uso tenía un primer rango. Es un derecho, como he dicho, ponible a terceros, aunque es un derecho que se limita simplemente a cumplir o exigir a las personas, en este caso que habían sido convivencia familiar. Pues aquí se había dado el caso curioso que de hecho nos opusimos en la ejecución hipotecaria porque no había pagado, alegando que esa ejecución hipotecaria adolecía de una nulidad en el título. ¿Y por qué? Porque en el artículo 90 de la ley hipotecaria y sobre todo derivada a raíz de la inscripción de la atribución del uso de la vivienda familiar, debería de haber contado la constitución del derecho real de hipoteca con el consentimiento del cónyuge que tenía atribuido el uso de la vivienda familiar. Porque aunque no tuviera la disposición, no fuera titular, sí tenía un derecho que no solamente afectaba al ámbito cuando se tiene que vender, sino también cuando se tiene que hacer algún otro tipo de facultades sobre la propiedad de ese ámbito. En este caso, una facultad de establecer cargas sobre la propiedad que podía perjudicar gravemente a este derecho. Y se ganó, lo ganamos y la verdad que fue bastante curioso. Normalmente es al contrario. Normalmente existe una hipoteca, se inscribe el derecho a atribución del uso de la vivienda familiar, no paga las cuotas el cónyuge que sea titular, se ejecuta la hipoteca y no se puede oponer esa persona diciendo que el uso de la vivienda familiar está por encima de la hipoteca porque no tiene facultad de titularidad dominical. ¿Habéis entendido la situación, no? Lo que dijo el Supremo, la propiedad es la propiedad. Efectivamente. Y nada más. Es decir, ¿cuál es el artículo más importante del Código Civil? El 609. El Tribunal Supremo se ha decantado claramente. Achelum et ad infero, ¿no? Como decía. Propiedad. Desde el cielo hasta el infierno, hombre. No, se ha decantado por la propiedad. Buenos días. Dos preguntitas. Me llamó la atención antes cuando decían a la hora de hacer uso compartido de la vivienda, de presentar un juicio en precario, porque no una ejecución de sentencia. Y luego, también otra pregunta. Sí. Claro, la ejecución también. Lo que pasa es que por desahucio por precario va más rápido Yo creo que sí. que en ejecución de Yo sentencia. creo que sí. ¿Pero no sería más correcto una ejecución? Puede ser en ejecución, ¿cómo no? Podría ser en ejecución. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo tendría mi duda. Ahora, nunca he visto, si te digo la verdad, nunca he visto, así como he visto muchos juicios en precario en ese caso, nunca he visto una ejecución en ese sentido. Yo tendría mis dudas, depende de quién sea el titular de esa vivienda. Porque a lo mejor el titular de la vivienda sí está amparado dentro de la ejecución del convenio regulador, que es el otro progenitor. Pero en este caso es un tercero, por ejemplo, el padre de los hijos que le ha dado la vivienda. Tiene que ir al socio precario. Si es el típico procedimiento, yo es que he tenido cientos, del abuelo, la abuela, de tal, que el padre de cualquiera de los progenitores, que en atención al matrimonio, por así decirlo, cede esa vivienda, precarios, he tenido cientos. Y que conste que me planteé el tema del comodato, claro que me lo planteé el tema del comodato, pero no, el Supremo se decantó claramente por Tampoco hay un pacto verbal de uso, ¿no? En ese sentido. No, el Supremo dijo ya claramente que era. Y una segunda pregunta. Siempre que estamos haciendo el convenio, la mayoría de nuestros clientes tienen firmadas la hipoteca. ¿Algún tipo, forma que podamos ayudar a estos clientes para quitar a alguno de los cónyuges de esa hipoteca? A ver, el problema que hay ahí que normalmente los bancos, cuando establecen préstamos en los que se utiliza como garantía hipotecaria una vivienda, esos préstamos, si
ambos son deudores, normalmente suelen actuar con obligaciones de carácter solidario. Al ser obligaciones de carácter solidario, el banco como acreedor puede ir indistintamente contra un cónyuge o contra otro, con lo cual, por mucho que los cónyuges pacten que uno de ellos se hará cargo de la hipoteca, en el caso del que no pague, perfectamente corre el riesgo que vaya el banco contra el otro cónyuge, por mucho que haya pactado. ¿Por qué? Porque los contratos, está el principio de relatividad de los contratos. Los contratos tienen eficacia relativa en 1271, creo que es, ¿no? En 1257, que solamente hace efecto entre las partes, oponible entre las partes y sus causamientos herederos. El banco es ajeno a esa relación, con lo cual puede seguir. ¿Qué consejo haría yo? Pues evidentemente, primero hablar con el banco, a ver si hay posibilidad de que esa situación pues libere a uno de las cargas. En la mayoría de las veces te va a decir, no, pues va a perder el banco un deudor, en este caso, o una capacidad económica de una persona deudora. Yo lo que en estos casos lo que hago, aún malamente, es no decir de esa posibilidad a los clientes de que el banco va o no va, o por lo menos no darle esa importancia, y sobre todo exigirle que cumplan lo que tienen establecido. Es decir, que se acojan a lo que se ha pactado. Y cuando se les dé un mínimo impago de renta, como hoy en día están parados por los 3 meses de impago, pues presentar alguna demanda o algo contra el otro deudor solidario en ejercicio de reclamación de pago de cantidades, o una ejecución, en este caso, del convenio regulador si así se aprueba. Aunque tengo mis dudas, porque eso es una cláusula que tampoco está dentro del contenido mínimo esencial del convenio regulador. Es una cláusula patrimonial, no sé si... Pero sin contratos. Pero se podría ejecutar ese convenio regulador. No, es un pacto, pacta sunt servanda, es un pacto al que han llegado. Pero ha habido, sin embargo, tribunales que han dicho que no, que son cuestiones de carácter patrimonial, aunque estén reflejadas en el convenio regulador, y no goza de la protección familiar, y por tanto no entran a pronunciarse en esa vía ejecutiva. No lo he estudiado en profundidad, pero yo desde luego, ¿por qué no? Me plantearía el por qué no. Pues me voy a tener que mudar aquí a La Coruña. Seguro que te dábamos palo. Bueno, ya ves, seguro. Bueno, a pesar de que el debate está siendo muy interesante, tenemos que dejarlo aquí. Agradeceros vuestra participación, Josefa, Antonio, ha sido un auténtico placer escucharos. Y bueno, procedemos ahora a pasar a la pausa café.